¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha en este lunes santo con Carlos García Danero y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. ¿Qué tal, Vicente? Un placer, como siempre. Bueno, asunto parador de Teruel. Resulta que el pseudomedio tenía razón. Lambán también durmió en el parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos con las prostitutas y hemos publicado en OK Diario las facturas, ahora las verán. Pero a todo esto subyace el asunto Pilar Alegría, ¿no? Pilar Alegría se está escudando en las redes sociales para no explicar si conoció la orgía de Ábalos en el parador de Teruel. Y quiero que escuchéis las explicaciones que según ella ha dado del tema. El asunto de fondo, para que ustedes lo sepan, es si ella, estando allí, al final lo reconoció, primero lo negó, pues se enteró de esto y lo tapó. Pero atentos, ha durado 11 minutos el vídeo, se lo resumimos en esto. Como digo, en esos días, y yo recuerdo haber cenado, por ejemplo, en la misma mesa que estaba, como les decía anteriormente, la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Por cierto, que aprovecho también para decirles a todos ustedes que yo les he traído la factura de la habitación que yo ocupé, que además aboné con mi tarjeta de crédito personal, porque desde la delegación del Gobierno se mandó un correo electrónico al propio parador de turismo, a recepción del parador de turismo, para hacer la reserva de 6 habitaciones de los 6 miembros que veníamos por parte de la delegación del Gobierno. 6 miembros que éramos la que les habla, entenderán, mi director de gabinete, la responsable de comunicación de la delegación del Gobierno, 2 conductores y una policía. Todos ellos, además, como les digo, abonaron sus habitaciones con su tarjeta de crédito y posteriormente la delegación del Gobierno se lo abonó. En mi caso, a mí me abonaron ese pago un mes siguiente, concretamente el 12 de noviembre. Continúo con los hechos. El día 16 de diciembre yo me levanté muy pronto, seguramente serían como las 7:30, las 8 menos cuarto de la mañana, y me fui a desayunar. Yo desayuné y cuando terminé de desayunar me fui a recepción a abonar, como les decía, mi habitación y el desayuno que acabo de tomar. Les he traído la factura e incluso mi comprobante donde aparece mi tarjeta de crédito personal. Concretamente, yo realicé ese abono a las 8:35 de la mañana y la cantidad y el importe fueron de 76,97 euros. Minutos más tarde, yo volví de nuevo al salón de desayunos. En ese momento ya estaba allí el ministro Ábalos, me invitó a sentarme en su mesa y me senté, y de hecho en esa mesa también estaba invitado el entonces presidente Javier Lambán. Y recuerdo perfectamente. Bueno, vamos a ver, todo lo que ha contado Carlos no tiene nada que ver. Yo le resumo. Básicamente, gracias a ella sabemos que también estaba, por cierto, Pardo de Vera, que están todas. Dice, me fui a dormir a mi habitación. Hombre, nadie le ha pedido esta explicación. Dice, la factura, bueno, la factura que nos importa, si este no es el asunto. Todos pagaron, diría yo, faltaría, ¿no? Y luego, por cierto, 76,97. Yo no sé si los españoles podemos ir al parador de Teruel, habitación y desayuno, por 76,97. Bueno, pero luego el nerviosismo es evidente, ¿no? Porque dice, un mes después, el 12 de noviembre, estamos hablando, señora, de septiembre, dice, y aquella mañana del 16 de diciembre está nerviosita con este asunto, Carlos, Pilar Alegría. Sí, yo creo que lo más llamativo de toda esta situación, de este proceso respecto a Pilar Alegría, es que desde que no dijo nada hasta que luego dijo algo, e incluso estas declaraciones, lo que se nota es un nerviosismo absoluto, ¿no? Eso es así, pero bueno, lo que nos interesa saber es si ella, que estuvo allá y se está diciendo que pasó lo que pasó con el ministro Ábalos, si ella vio algo, sabía algo, no sabía nada. Eso es lo que se espera, ¿no? Que desayunó, dejó de desayunar, que eso la verdad que importa bastante poco, sino qué sabe ella de aquel día, ¿no? De qué pasó, hombre, si se oyó algo, si pasó algo, si la famosa camioneta llegó o no llegó, si todo es mentira, pues algo. Si has estado, lo normal es que algo sepas, ¿no? Y eso es lo que Hombre, esperábamos más ella, vaya. en un parador pequeñito como es el de Teruel, Fran, de 60 habitaciones apenas, que es de los más pequeñitos además de la red, que digo yo que todo se oirá. El partido más machista que hay en España se llama Partido Socialista Obrero Español, o
prostíbulo sanchista obediente y embustero, porque eso no es un partido político, eso ya es un lupanar pagado con dinero público. Yo ya estoy cansado de que todas estas feministas de salón, estas feministas caviar, estas feministas de mentira, utilicen el comodín de la mujer cuando les interesa. Cuando no quieren dar explicaciones y se escondan en el comodín del machismo cuando les han pillado cometiendo una inmoralidad. Y la inmoralidad es que tiene un compañero de partido que montaba juergas con prostitutas. Y tenía un compañero de partido que utilizaba el dinero público para traerse meretrices de Valencia a Teruel. Y ella estaba en ese mismo parador, en esas mismas habitaciones, y lo sabía todo, como lo sabía Sánchez, como lo sabía Óscar López. Entonces, es un partido adicto a los prostíbulos, es un partido adicto a los vicios, es un partido adicto a las drogas, es un partido adicto a las inmoralidades que no debería tener un representante público. Porque no es cuestión de que cada uno haga lo que quiera en su vida privada, no, es que esto lo han hecho con dinero público. Y no es solamente el modus operandi de un señor, es el modus operandi de un partido. Porque ahora tenemos aquí a Ábalos y a Alegría como protagonistas del foco de la noticia. Pero hasta no hace mucho tiempo era un señor llamado Tito Berni el que se llevaba a otro diputado socialista también a lupanar y a prostíbulos. Y no hace tampoco tanto tiempo eran socialistas andaluces los que se iban de prostitutas con el dinero de todos los andaluces. Y estos son los que van a abolir la prostitución. Será abolir la prostitución a los demás, porque ellos con ellos eso no concurre. Y esos son los que dan lecciones de feminismo. Y estos son los que van hablando de defensa de la mujer. Ahora sacan el comodín del machismo. Pero esta mujer hace 5 años, ¿quién era? Porque en 5 años esta mujer ha pasado de ser la nada a ser ministra de Educación, claro, con lo iletrada que es ministra de Educación y de Educación no sabe nada, es portavoz del gobierno, es secretaria del partido en Aragón y ha ascendido de una forma absolutamente increíble para la formación, las competencias y la experiencia que tiene. Claro, ergo, algo sabía de lo que pasó allí. Ese es el asunto, que en el caso de Óscar López hay que recordar, Carlos, que era presidente de Paradores y que después de esto, y que entonces estaba todavía, digamos, peleado, porque a Óscar López le dan el cargo de presidente de Paradores, que es magnífico y está estupendo, pero no es político, está muy bien remunerado, es un chollete político. Pero lo quebró. Lo quebró, por cierto. Hemos publicado este fin de semana precisamente facturas sin firmar en OK Diario. O sea, su gestión fue lamentable, ¿no? Pero claro, después de esto casualmente pasa a la Moncloa directamente a jefe de gabinete. Y Pilar Alegría, las redes sociales, fijaos, están recordando en estas horas, pues eso, el ascenso meteórico que después de los hechos de Teruel se produce, ¿no? Ahí lo tenéis, claro, las redes están recordando estos días que en apenas 6 meses, pues de no ser nadie ha pasado a ser todo. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, ministra de Educación, líder del PSOE aragonés, Carlos, etcétera, etcétera. ¿Qué causa? Sí, es que aquí hay 2 cosas. Una, como no dan ninguna explicación de nada, pues lógicamente pues especular todo lo que te dé la gana. Pues si se dieran las explicaciones, pues hombre, pues igual habría que hablar de otra forma. Porque cuando dan explicaciones, pues decir lo que creas conveniente, porque nadie desmiente nada de lo que se dice. O sea, es que al final es que no explican nada de este tema ni de ningún otro. Y luego, desde luego, la utilización que hace como se decía, del tema de oye, como si mujer, eso lo están haciendo en el Congreso también. En el momento que se critica la gestión de una ministra, acaba diciendo, usted me está haciendo comentarios machistas. Es que eso está en las sesiones de control del gobierno, cada vez lo hacen más. Y ahora, fíjate ya cómo se reía cuando los comentarios súper desafortunados de Óscar Puente respecto a Ayuso y cómo ella, ¿no? Pues se reía de esos comentarios. Entonces le daba igual o le parecía hasta bien, ¿no? Yo creo que la incoherencia y la incompetencia de todos ellos pues es más que evidente, pero sobre todo que es que no dan ninguna explicación de nada. Claro, fíjate, haces referencia a toda esa entrevista, ¿no? Cuando ya no es que en redes millones de seres anónimos, porque las redes son una basura, pues digan burradas, pues inaceptables sobre cualquiera, ¿no? Es que son los ministros del gobierno de España los que a diario insultan de la forma más machista o llaman asesina a Isabel Díaz Ayuso. Y en la propia Pilar Alegría, veamos esta imagen que es a la derecha, la ven ustedes, es en un directo de televisión española, el programa de Dicha Rondo, como no, el día que le preguntan por ese tuit de Óscar Puente diciendo execrable, es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel, dimite. Y entonces a ella le preguntan por el asunto
y se ríe del tuit. Dice que no, lo importante no es el tuit, sino que lo que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es dar explicaciones, ¿no? Quiero decir, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Y claro, hoy la prensa oficial del régimen, por ejemplo, ha cogido a Feijóo y lo primero era no el parador de Teruel, o si la juerga o si ella lo sabía, o si Óscar López, no. Eran los insultos machistas a Pilar Alegría. En definitiva, hoy, como 8 de marzo, como les decía más al principio de mis palabras, es un día para echar la vista atrás, para sentirnos orgullosas de lo que hemos logrado, pero también para seguir reivindicando, para seguir luchando, para decirles sobre todo a esas chicas, a esas jóvenes, a todas las mujeres de este país que no están solas, que este camino lo vamos a recorrer juntas y juntos y que este Gobierno siempre va a comprometerse con ellas, con sus derechos y con la igualdad. Así que permítanme, antes de darle la palabra a mis compañeras, mi compañero del Consejo de Ministros, darle las gracias de nuevo a todas las mujeres por su fuerza. Gracias al feminismo por ayudarnos a construir un país mejor, un país más justo y un país más democrático. Y sobre todo, frente a esa carrera tan importante como es el feminismo y la igualdad, ni un paso atrás. Bueno, el caso es que la hipocresía, ¿no? Ahora escucharemos lo de Feijóo preguntando, pero claro, esto recuerda al vídeo ese, Fran, de soy feminista, de Ábalos, ¿verdad? Soy feminista porque soy socialista. Por eso yo les bauticé como hiprogresía, porque es la progresía hipócrita. Y es esos que tienen en la frente lo del haz lo que digo, pero no lo que hago, presumen de lo que carecen y exigen lo que no hacen. Entonces, tienen la capacidad de hacerse las víctimas cuando le pillan cometiendo delitos, cuando les pillan mintiendo, cuando les pillan haciendo algo contrario a lo que decían que había que hacer, pues se hacen las víctimas. Pero es que ese victimismo ya no cuela. Y solamente se lo tragan los, serviles a este gobierno, sean en los medios de comunicación o en las instituciones colocados por este gobierno, o sea, esa ciudadanía absolutamente dócil, apesebrada, que vive a costa del gobierno o vive a costa del Estado y que, por tanto, todo lo que le haga el gobierno le parece bien porque de ello depende su supervivencia. Y se tragará lo que haga falta. Esta es una señora que es una iletrada política y también vital y que ha llegado hasta donde ha llegado porque vale más por lo que calla que por lo que sabe. Y vale más por lo que vio que por lo que hizo. Entonces, a partir de ahí, que se pongan todas las etiquetas de víctimas que quieran, que hagan del machismo su argumentario principal, que es lo que hace, y que se vayan a ese cuartel general de Incharrón, donde el civismo es la base de la escaleta, para ponerse como víctimas de una campaña. Porque eso es lo que hacen habitualmente, tanto a nivel periodístico como político. Claro, ese es el asunto, fíjate. Entonces, hoy la consigna claramente y repetida por algunos compañeros con micro. Hay que preguntar sobre los insultos a la pobre en Pilar Alegría y a Feijóo, por supuesto, también. Pero todas las expresiones machistas, todas son condenables. Afecten a quien afecten. Lo que sí debería haber hecho la ministra Alegría es clarificar desde el principio dónde estuvo y si es verdad que estuvo en ese parador aquella noche. Parece ser que es verdad, parece ser que lo ha clarificado al final, después de ser poco transparente en sus manifestaciones. Pero esto no me va a desviar de la necesidad de condenar cualquier tipo de declaración machista. A una política del Partido Socialista o a cualquier política de cualquier otro partido. Y estando en la Comunidad de Madrid comprenderá usted que mire que hay declaraciones machistas e insultos lamentables a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso me gustaría que alguna vez algún dirigente del Partido Socialista condenase, igual que yo, cualquier tipo de declaración machista que afecte a una ministra del Partido Socialista o una presidenta de una comunidad del Partido Popular. Bueno, evidentemente son trapos que van metiendo los medios, ¿no? Yo no sé si hay que extenderse tanto en esta historia o centrarse en lo otro, pero Carlos, claro, es que es evidente, lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un insulto a diario, asesina. No, la diferencia es que yo puedo condenar sin ningún problema cualquier insulto machista a cualquiera y ellos no, porque ellos los hacen. Quiero decir, a mí no me pillarán ninguna declaración, ningún tuit, ni nada haciendo un comentario de esos. Sin embargo, ellos los tienen. Entonces, su coherencia pues deja mucho que desear. La persona
más atacada en España es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. ¿Y quién le ataca? Pues el gobierno entero, con nombres y apellidos, el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid y luego ya pues muchos alcaldes, o sea, cargos públicos. Luego ya, no te digo ya los anónimos, que eso pues nos toca a todos. Pero desde luego, gente que tiene un cargo institucional. Pero si puedes hacer un libro entero con los insultos que le dan a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que es una pasada. Es que la incoherencia de esta gente es alucinante. Y claro, querer tapar cualquier cosa por eso, bueno. Claro, sin ir más lejos, por ejemplo, el presidente Mazón llamándole asesino desde el 29 de octubre, sin ir más lejos por el tema de la Dana. Hoy se ha producido una declaración importante, nosotros aquí en Aquí Diario lo hemos publicado, y aquí en el programa lo hemos comentado, que en el CECOPI famoso, donde estaba la delegada del gobierno también, pues hasta pasadas las 7 y pico de la tarde, cuando ya la zona del Barranco del Pollo estaba completamente inundada y todos sus pueblos y la gente se estaba ahogando, pues la delegada del gobierno ha confesado ante la juez que investiga el asunto que la Confederación Hidrográfica del Júcar, o sea, Miguel Polo y su equipo, no informó del Barranco del Pollo en toda la tarde. Varias acusaciones van a pedir al juez que impute a Pilar Bernabé precisamente tras confesar que la Confederación no informó del asunto, ¿no? Quiero decir que bueno, poco a poco, Fran, las cosas salen, ¿no? Sobre la responsabilidad de todos en lo que ocurrió, 227 muertos, eso es lo esencial. Pero no pasará nada. Nada de lo que hace este gobierno, sea ilícito, ilegítimo, inmoral o delictivo, le está pasando factura, porque ahí siguen. Es que hemos hablado hace unos minutos de un señor que se iba con dinero público de prostitutas y que dejaba destrozado un espacio público como un parador. Y sin embargo está en su escaño en el Congreso de los Diputados. Y el presidente del gobierno, sabiendo todo esto, le puso en las listas. Y fue la persona que dirigió el partido durante 5 años. Y fue la persona que custodió las actas cuando Sánchez hizo el pucherazo en las primarias de su partido. Y es alguien que sabe todos los secretos del Partido Socialista. Y ahí sigue. Y ahí sigue con todos los delitos presuntamente que ha cometido. Y no pasa nada. Y este gobierno, que sigue sin atender a los damnificados de la Dana, sigue en libertad, tanto unos como otros, sin dar explicaciones. Porque se ponen el cartel de víctimas. Y como tienen a la mitad de los medios comprados, ya tienen la operación hecha. Y hay gente que les cree todo esto. En Valencia todavía hay gente que no ha recibido ni una ayuda. El mismo gobierno que no tardó ni un día en dar un crédito de 800 millones a Marruecos. El mismo gobierno que está pidiendo 1.000 millones de euros para la guerra de Ucrania. Y no ha tenido todavía tiempo de dar ayuda a Valencia. Todavía están esperando en La Palma también que les ayuden. Y hay todavía gente que vota socialismo, y hay todavía gente que vota al Partido Socialista, y hay todavía gente que dice que este gobierno es mejor que un posible gobierno alternativo de una inexistente ultraderecha que no existe. Pues hay gente que, si después de todo esto se queja de lo mal que lo está pasando, pero sigue votando al PSOE, pues hay que decirle el clásico: disfruta lo votado. Ahora estás tomando las consecuencias. Entonces, ya no es cuestión de una incoherencia, cinismo, hipocresía. Es cuestión de que estamos ante delincuentes, ante el gobierno más corrupto y delincuente de la democracia. Fíjate, Carlos, que aquí lo que se ha tratado es de politizar, efectivamente, lo ocurrido, ¿no? Y no de buscar responsabilidades, que hay que buscarlas, porque hay 227 muertos, sino de que no me toquen a mí y cargárselas al otro. Sí, yo creo que al final se va a saber todo. Es decir, es cuestión de tiempo que sepamos todo lo que pasó, quién no avisó, y pues eso, y noticia nueva, ¿no? Respecto a que no se dijo nada sobre el barranco, etcétera. Y aquí la que de momento también parece que no hubiera estado en nada es la que era vicepresidenta del gobierno y ahora es vicepresidenta de Europa. Pues claro, Teresa Rivera ahí tiene una responsabilidad, y esta sí que no ha dicho ni palabra todavía. O sea, esta se ha ido a Europa a ganar dinero y desde luego ni un comentario, ¿no? Y yo creo que debería hacer alguna declaración sobre esta cuestión, porque al final es la máxima responsable del departamento y por lo tanto de la Confederación. Y esta yo creo que se quiere ir de rositas, pero yo creo que el tiempo, evidentemente, sabremos todo lo que ha pasado, está en medio, o sea, están los jueces por medio y poco a poco iremos sabiendo la verdad y quedará retratado pues todo el mundo lo que hizo en aquel momento. Pero desde luego hoy la delegada del gobierno, pues yo creo que lo que ha dicho era importante sobre todo para el relato que estaban haciendo, que era todo el contrario. Estas imágenes que estamos viendo son las imágenes, claro, son las imágenes de cómo entra el agua del Barranco del Pollo en Paiporta. Eran las 6:24 de la tarde y a esa hora hay que decir
que no había ninguna comunicación de la Confederación, de este señor, de Miguel Polo, de la Confederación Hidrográfica. Estaba presente telemáticamente en la reunión del CECOPI y mantuvo a ciegas a todos los del CECOPI sobre esto que ya estaba pasando. Y es a partir de las 7:15 de la tarde cuando, según la delegada del gobierno, le llama la alcaldesa de Paiporta, diciendo que el agua se ha salido. Y es cuando 5 minutos antes el propio Miguel Polo ha pedido la palabra después de estar toda la tarde, lo sé por 2 testigos que estaban allí, toda la tarde en el CECOPI callado, y a las 7 de la tarde pide la palabra para decir no nada del Barranco del Pollo, sino que se iba a romper a las 9 la presa de la Forata. Este señor es un inútil, que debería estar cesado, y ahí sigue, como Teresa Rivera, otra premiada que se ha ido a Europa con un buen sueldazo, mejor que el de Pilar Alegría. Ahora solo quiero que comentes una cosa más, porque claro, dicen, es la doble moral de nuevo. Yo creo que veáis este tuit al hilo de lo ocurrido el otro día en una mina de Asturias, con 5 muertos, pues este tuit de Adrián Barbón, del presidente de Asturias, del Principado de Asturias, ¿no? Pidiendo, por favor, no usar el dolor de las víctimas. En los momentos más duros es cuando necesitamos respuestas desde la unidad y la serenidad. Entiendo las dudas, son legítimas, pero pido que trabajemos juntos por la verdad sin usar el dolor de las familias. Llegaremos hasta el final. Oye, ¿y esto no vale, Fran, para Valencia, para Amazon, para tantas cosas? No, es un tuit perfecto. Vamos a viajar en el tiempo, ¿vale? Es un tuit perfecto para situarlo en el 11 de marzo de 2004, ¿vale? No hay que usar el dolor de las víctimas, hay que trabajar juntos por la verdad, sin usar el dolor de las familias. Todo lo que no hizo el PSOE entre el 11 y el 14 de marzo de 2004. Manipulando la verdad, ocultando la verdad, tanto en esos días como luego en el gobierno de Zapatero, porque seguimos sin saber la verdad del atentado terrorista más grande de la historia de España, usando el dolor de las familias, usando la tragedia en beneficio propio, y haciendo que España cambiara el gobierno que iba a votar, manipulando a la población y manipulando a los medios de información. Todo esto es lo que hizo el PSOE en aquellos días. Y todo esto es lo que hace el PSOE cada vez que algo le repercute cuando está gobernando. O nos olvidamos de las menores tuteladas en Baleares, o nos olvidamos de las menores tuteladas en Valencia con el gobierno socialista, o nos olvidamos de todas las tragedias que ha habido tanto en Cataluña como en Andalucía bajo gobiernos socialistas. ¿Solamente se aplica el ataque cuando gobierna otra formación distinta del PSOE? ¿Por qué tiene el PSOE tanta bula? ¿Por qué tiene el PSOE tanta protección? ¿Por qué esa doble moral? Es que es como el PRI mexicano, que lo decía que en paz descanse recientemente fallecido Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Porque es un partido que solamente deja gobernar a otros siempre y cuando no cuestionen ideológicamente los planteamientos de ese partido. Y le permiten criticar a ese partido mientras no alteren el statu quo que ese partido ha creado. Lo que hizo el PRI durante 80 o 90 años en México es lo que ha hecho el PSOE aquí en España. Una manera de entender la sociedad, de entender el país, en el cual todo el mundo tiene que entrar por ese carril, incluyendo la oposición, incluyendo el Partido Popular. En el momento en el que el Partido Popular se sale de ahí, le critican, le insultan, le descalifican y es ultraderecha. Y ya no digamos otras formaciones como en su momento Ciudadanos o Vox. ¿Por qué? Porque es el socialismo state of mind, es la forma de pensar socialista. Entonces, todo el mundo tiene que entrar por ese redil. Y no es lo mismo que cometa el delito alguien del PP, que lo cometa alguien del PP o que lo cometa alguien del PSOE. Siempre tendrá menos culpa el del PSOE. No es lo mismo que se corrompa uno del PP que se corrompa uno del PSOE. El del PSOE está legitimado porque es de izquierdas. Y no es lo mismo que utilicen el dolor uno que no son del PSOE que lo utilicen unos que son del PSOE. ¿Por qué? Porque para eso son el PSOE y son el socialismo. Y se pueden ir de putas, y se pueden ir de orgías, y pueden dilapidar el dinero público, y pueden malversar, porque son la izquierda y son el PSOE. Eso es lo que tenemos. Esa es la dictadura perfecta. Y eso es España ahora. Gracias, Fran. Te despido, que tienes que coger un tren, creo, ahora mismo. Un abrazo. Oye, Carlos, claro, en este asunto además de Asturias, sin olvidarnos que todo apunta a la negligencia del Principado de Asturias en la inspección, porque lo que había ahí era una extracción ilegal en la mina, ¿no? En Cerredo, que con unas consecuencias fatales. Pero claro, esto que dice Barbón debería valer para todos, ¿no? Sí, claro. A ver, como es responsabilidad del Principado, por eso él pone el tuit ¿no? Para decir, oye, esto vamos a ser cautos, etcétera. Pues aquí, como en el otro caso, se acabará sabiendo todo, que había, que no había, qué informes había, si había habido algún informe previo y no se había hecho caso, si se había hecho algún requerimiento de cierre, etcétera, etcétera. O sea, toda la información la vamos a tener.
Y al final, siempre que hay, en un caso que no hay víctimas, bueno, pero los casos que hay víctimas como es este, o como el de Valencia, que es una pasada, las víctimas, etcétera, pero con que haya una víctima, al final tienes que llegar hasta el final del asunto, porque evidentemente las personas, las familias en este caso, de las personas que han fallecido, tienen derecho a saber si ha habido responsabilidad y quién, aunque no te van a devolver, desde luego, a la persona, pero sí el saber cómo se ha hecho toda la gestión, ¿no? Y en ese sentido, pues sigue la coherencia del Partido Socialista. Cuando me toca a mí, pues vamos a ser cautos, y cuando le toca al otro, pues acaba siendo un asesino, lo cual es una auténtica aberración, ¿no? Fíjate que comentaba la muerte de Mario Vargas Llosa, ¿no, Fran? Mario Vargas Llosa, que decía: me indigno el doble discurso de obligar a los demás a vivir en las penurias socialistas mientras ellos saborean las mieles del capitalismo. Lo estamos viendo estos días. Por ejemplo, en el caradura de Pablo Iglesias haciendo crowdfunding para que le amplíen el negocio, ¿no? Un tío, su mujer cobra 2.000, o la esposa, o lo que sea, Irene Montero, 205.000. Él es dueño de una cadena de televisión, de un local, y él va haciendo crowdfunding con incautos, a ver si le ponen. Es que viven en un chaletazo en Calapagar. Es que son muy grandes, ¿no? El socialismo no es el paraíso traído a la tierra, sino la tierra convertida en un infierno, decía Mario Vargas Llosa, que para recordarlo, pues un día un periodista le preguntó, un conocido periodista en América, le preguntó por eso que se llama el lenguaje inclusivo. Lo dejo bien claro, sí, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, pues yo creo que hay que reconocerle, ¿no? Aparte lógicamente, es toda su labor literaria, pues su defensa de las libertades, la manifestación del 2017 en Cataluña, ¿no? En Barcelona, el discurso que hizo. Y bueno, y por eso ahora hay muchos pues que lo están poniendo, ya sabes, la gente como no respeta nada, pues ya te encuentras, ¿no? Gente poniéndolo hablando vulgar, vete a parir, ¿no? Porque bueno, pues como ideológicamente no les gustaba, pues ya sabes, ahora resulta que la gente es que no se respeta ya ni esto, ¿no? Ni cuando una A Ayuso le ha persona fallece. concedido la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo, y por supuesto la izquierda ha protestado inmediatamente, ¿no? Pues esto es un poquito como todo, por acabar, ¿eh? Si me afectan a mí los insultos machistas en redes, estoy ofendidísimo y los uso además para tapar mis responsabilidades, o si me afecta a mí lo de la mina de Asturias, bien, hay que pasarlo por encima, pero Amazon es un asesino o Ayuso es una asesina. Y si los muertos son de un lado, pues que se fastidien, y si son de los míos, pues son para elogiarlos. En fin, Carlos, feliz Semana Santa, mil gracias por estar con nosotros un día más en la... Y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes también por vernos. Igualmente, gracias. Adiós.